Para aquellos que no me conocen, yo formo parte del equipo de Sumac y presto servicio desde la oficina de Chicago, aunque actualmente me encuentro en España. Lo primero de todo, me gustaría desearles que todos estén bien, que sus familias y sus seres queridos estén todos bien. Y como iba comentando, la línea de este webinar será brindarnos más información acerca de la certificación Fitwel y cómo enfocarlo en los proyectos para mejorar la salud de los ocupantes y de su entorno. Y todo esto se consigue a través del diseño de los espacios y las instalaciones. Antes de nada, vamos a comenzar con una breve introducción de Sumac. Para aquellos que no nos conocen, Sumac nació en el año 2002. Comenzamos como una constructora residencial y de locales comerciales en Chicago y es por ello que nos llevó a expandir nuestras fronteras. Decidimos expandirnos a todo el continente americano. Hoy en día prestamos servicios en 7 países en América. La mayoría de ustedes se conectan desde Perú, pero brindamos servicios en Chile, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y recientemente nos estamos ampliando a Europa también, es por ello que estoy aquí. Prestamos 4 servicios. En Perú tenemos somos más conocidos, nos conocen más por el tema de sustentabilidad y energía y su eficiencia. También tenemos servicios de arquitectura, de dirección o gerencia de proyectos y recientemente estamos yendo aquí por Europa sobre todo y en Norteamérica con el tema de inversión y desarrollo inmobiliario. Estamos empujando fuerte ese servicio. Y bueno, antes de dar paso a Evelyn, les quería comentar que en la barra izquierda, si están desde el ordenador o en sus móviles, tienen una pestaña donde podrán hacer todas sus preguntas y también al mismo tiempo tienen un botón que les permitirá levantar la mano pues, para pedir el turno y cuando finalice una breve exposición que nos va a hacer Evelyn de Fitwel, daremos el turno a las preguntas y respuestas. Y bueno, sin más dilación, me gustaría darles las gracias a todos por estar aquí de nuevo. Es un placer. Y le doy paso a Evelyn, que ahora nos va a dar más información, nos va a brindar más información de la certificación Fitwel. Muchas gracias. ¿Qué tal? Espero que estén bien y muchas gracias por asistir a este webinar. Bueno, iniciaremos y antes que nada quiero presentarme muy brevemente. Soy Evelyn Herrera, arquitecta colegiada en Perú. Cuento con una especialidad de arquitectura sostenible en el medio construido en España y a la vez cuento con las acreditaciones EDGE y LEED. En la actualidad, los edificios en los que vivimos, trabajamos, aprendemos y nos relajamos impactan profundamente en nuestra salud, bienestar y la productividad, cambiando nuestro estilo de vida. Y es por ello que contamos con las certificaciones Wellness, las cuales forman parte de la segunda ola de la sustentabilidad, puesto que ahora se puede definir de qué manera los edificios impactan nuestra salud y bienestar. Como por ejemplo, de manera positiva, tenemos que podríamos lograr mayor eficacia y productividad, un impacto positivo en la comunidad, apoyaríamos a negocios locales con la compra de sus productos, promoveríamos la seguridad y el bienestar del ocupante, incrementaríamos la actividad física, reduciríamos el absentismo, fomentaríamos la inclusión social y la retención del personal calificado. En los actuales edificios podremos encontrar diversas problemáticas y entre ellos tenemos que los niveles contaminantes del área interior son a menudo entre 2 y 5 veces más altos que los niveles contaminantes que encontramos al exterior. Tengamos en cuenta que pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. La mala iluminación también está asociada con varios efectos sobre la salud, tanto físicos como mentales, ya que la mayor parte del día contamos con iluminación artificial y existe una evidencia que la falta de luz natural puede dar lugar a afecciones como el trastorno afectivo estacional. Asimismo, una dieta poco saludable no proporciona la suficiente energía para nuestras actividades diarias.
Por el contrario, nos conduce a la fatiga, la mala salud mental, provocando irritabilidad, aumentando el estrés, la depresión, reduce la capacidad de pensar con claridad y con eficacia. También, plantear una configuración ergonómica deficiente es la causa de numerosos problemas de salud como trastornos musculoesqueléticos, es decir, lesiones inflamatorias o degradaciones del músculo. Entonces, para poder contrarrestar estas problemáticas mencionadas y lograr un cambio positivo en nuestra salud y el bienestar, les presento la certificación Fitwel. Fitwel es el primer sistema mundial de certificación de salud para optimizar el diseño y las operaciones de edificios de vivienda, oficinas y proyectos comerciales, con un enfoque en la salud y el bienestar de sus ocupantes. Sus estrategias están basadas en el análisis de expertos de más de 3.000 estudios de investigación académica y se concentran en 7 categorías de impacto que más adelante las mencionaré. Fitwel fue creada por el Center for Activity Design, una organización sin fines de lucro, líder que utiliza el diseño para fomentar comunidades saludables y comprometidas. ¿Cuáles son los edificios que pueden certificar Fitwel? Pues tenemos 3 tipologías. En primer lugar, tenemos los edificios de oficinas, que bien se puede certificar áreas comunes, el edificio completo con múltiples inquilinos, o con un solo inquilino o un locatario, es decir, un espacio interior de una oficina. Segundo, tenemos los edificios residenciales o multifamiliares. Y tercero, tenemos los edificios comerciales, ya sea todo el centro comercial o un locatario de un espacio interior comercial. ¿Cómo logramos la certificación? Primero que nada, le tengo que contar que se puede lograr en 3 tiempos del edificio. El primero es si contamos el proyecto en la etapa de diseño. Segundo, tenemos en la etapa de construcción y postconstrucción. Esto quiere decir que tiene que estar parcialmente ocupado. Y tercero, cuando el edificio se encuentra operativo. Esto va más relacionado a los edificios ya existentes. Entonces, el proceso en los 3 tiempos del edificio sigue la siguiente línea. Comenzamos con el registro del proyecto en el portal Fitwel. Creamos una cuenta de la empresa e ingresamos información básica del proyecto. Luego viene una evaluación del proyecto, definiendo si será una nueva construcción o un edificio existente. Se evalúa cómo el proyecto se compara con cada una de las estrategias y criterios de Fitwel. Se crean puntos de referencia de respuesta a las estrategias para ver cómo el proyecto ha mejorado. Se prepara la documentación requerida para mostrar el cumplimiento de cada una de las estrategias de Fitwel seleccionadas y se carga al portal. Al tenerlo todo listo, existe un periodo de revisión de 12 semanas en el cual el equipo de certificación Fitwel revisa el proyecto y envía sus comentarios y respuestas al equipo de proyecto. Y por último, la certificadora Fitwel asigna con una puntuación y calificación de estrellas asociadas y se obtiene la certificación. Fitwel cuenta con 3 niveles de certificación, según los rangos de puntos obtenidos, ya sea 1 estrella, 2 estrellas o 3 estrellas. Cabe resaltar que Fitwel no tiene criterios obligatorios. Fitwel se concentra en 7 categorías de impacto, basadas en el análisis de estudios. Por ejemplo, les quiero mencionar cómo es que tenemos estas categorías ya presentes en nuestra ciudad, como proporcionar opciones de alimentos saludables. Ya podemos ver que contamos con restaurantes y puntos de venta de productos que son productos que no tienen gluten, no tienen azúcar, libre de grasas saturadas, sin preservantes ni colorantes. Estos establecimientos los tenemos muy cerca de nuestras casas u oficinas. También el incremento de la actividad física. Por ejemplo, vamos viendo cómo se está transformando la ciudad, en las cuales algunas municipalidades están implementando poco a poco estaciones de bicicletas compartidas y a la vez también brindan servicios de alquiler de bicicletas por tiempo. Esto, al mismo tiempo, infunde el sentimiento del bienestar. O, por ejemplo, los planes para prevenir contagios, como la enfermedad que estamos viviendo en la actualidad. Muchas empresas están implantando planes para prevenir las enfermedades y esto impacta en la salud a nivel de la comunidad,
para reducir la mortandad y conservar nuestra salud. Por eso es que les quiero explicar que las categorías están ya presentes en nuestra ciudad. Y a su vez, dentro de ellas tenemos 12 criterios que están en el checklist de Fitwel. Y a continuación daré una aproximación general de cada una de ellas. Pero quiero mencionarles que si ustedes cuentan con su proyecto encaminado o ya cuentan con certificación LEED, se pueden encontrar varios criterios relacionados que aportarán al puntaje de Fitwel. O si en todo caso cuentan con un edificio con certificación EDGE, Fitwel puede complementar a su proyecto en el caso del edificio esté cerca a parques, cuente con buenas vistas, esté cerca de paraderos de transporte alternativo o cuente con estacionamientos para bicicletas. Estos son criterios que aportan a la certificación. La ubicación. Este es uno de los criterios. Aquí se verifica la ubicación del proyecto respecto a la conectividad con el transporte público y locales comerciales y servicios básicos como farmacias, bancos, escuelas, establecimientos de salud. ¿Cómo se verifica? Se verifica mediante un recorrido peatonal en un rango de 800 metros. El criterio de acceso al edificio, por ejemplo, se verifica en la entrada principal del edificio que debe conectar con paraderos a través de rutas peatonales o caminos urbanos. Se tiene que brindar estacionamiento de bicicletas seguros o estar cerca a paraderos y estacionamientos compartidos. Espacios al aire libre. El proyecto debe proporcionar espacios al aire libre, atractivos y accesibles, rutas de senderismo y caminos para bicicletas. Además, incentivar las zonas para el juego de niños o ejercicios a través de unos espacios adecuados. Podemos observar que muchos edificios en la actualidad ya cuentan con áreas de gimnasio. También podemos incluir aquí en la evaluación las áreas que se consideran huertos urbanos o jardines hidropónicos. También contar con una señalización de no fumar o un senderismo no pavimentado con mobiliario y vegetación que fomenten la estancia dentro de estos espacios al aire libre se considera dentro de la evaluación. El criterio de entrada y primera entrada. Se consideran las estrategias de protección en la entrada para evitar la contaminación dentro del aire, con la señalización permanente libre de tabaco, por ejemplo. Asimismo, proveer una apropiada iluminación al exterior del edificio. Y en el caso de contar con algún establecimiento público en la primera planta, también es un beneficio, ya que fomenta la interacción entre los usuarios y la comunidad. Del mismo modo, considerar mobiliario urbano o vegetación, árboles en la entrada, contribuye a la salud mental y al bienestar. El criterio de escaleras, por ejemplo, aquí más que nada se va a implementar estrategias que promuevan el uso de las escaleras. Estas escaleras tienen que ser seguras, visibles y de fácil acceso. Si no son tan accesibles, se puede colocar señaléticas o imágenes que de esta manera las escaleras mecánicas o ascensores no serán la prioridad. También se puede incluir gráficas en las paredes, iluminación creativa, pisadas de goma en los pasos, frases motivadoras, colocar obras de arte, iluminación natural que te inviten al uso divertido y más que nada para conservar nuestra salud y mover nuestro cuerpo para el uso de las escaleras. Los ambientes interiores. Proporcionar aquí políticas que promuevan la calidad del área interior, como señalética de no fumador. Establecer un plan integrado contra el manejo de pestes, moho o problemas de humedad. Diseñar una estructura que minimice los ruidos para lograr el confort interior y acústico. El criterio de espacio de trabajo y de vivienda. Proporcionar aquí espacios con luz natural, calidad de vistas en estaciones de trabajo y unidades de vivienda. Considerar espacios de trabajo, un buen confort térmico y ventanas operables en las unidades de vivienda. En el tema de las unidades operables se refiere a colocar persianas o estores
que puedan ayudarnos al control de iluminación natural. También es un punto favorable si es que contamos con vistas a espacios naturales. O en el caso de no contar con ellas, colocar elementos que evoquen la naturaleza, ya que el ser humano tiene biofilia, que es la necesidad del ser humano de buscar conexiones con la naturaleza. También se pueden considerar dentro de esa estrategia la implementación de los termostatos, que los tenemos en varios lugares, y ventiladores que permitan el control grupal o individual. Y de esta manera se pueden climatizar los espacios. También materiales resistentes al moho en zonas húmedas. El criterio de espacios compartidos. Adoptar políticas de limpieza y promover la higiene, así como también incluir espacios para el descanso y esparcimiento de los usuarios, incorporando habitaciones para realizar ejercicios físicos y áreas de cocina, tal vez en salas comunes. En esta categoría se evalúan mucho los usos. Se puede incluir, por ejemplo, las salas de usos múltiples, los playroom, o en algunas oficinas ya están implementando estas fulbitos de mesa, ¿no? O espacios en los cuales tenemos puff o los columpios para la interacción. Estos espacios deben ser para el uso regular de los mismos ocupantes. El criterio de suministro del agua. Realizar pruebas de calidad de agua. Proporcionar suministros de agua en diferentes puntos del proyecto, de manera que se fomenta la recarga de la botella, ya que fomenta la hidratación. Y en relación a las pruebas de calidad de agua, ya contamos con empresas que brindan el servicio, incluyendo el test de certificación. Los servicios de alimentos preparados. Aquí en esta estrategia se puede adoptar estándar nutricional o equivalente a lo que establece Fitwel. De esta manera, logramos incentivar la elección de alimentos saludables a través de señaléticas y ofrecer locales comerciales que brinden productos y platos saludables. Aquí tenemos que identificar, también podría formar parte de la estrategia si contamos con comercio o establecimientos que vendan productos saludables a un rango de 800 metros. Esto es muy interesante, ya que ya tenemos una tendencia de alimentación saludable y lo contamos muy cerca de nuestras oficinas y de nuestras viviendas. El criterio de máquinas expendedoras y snack. Aquí debemos implementar e incentivar una política de alimentación saludable, proveer acceso de agua gratuita en las cafeterías y proporcionar máquinas expendedoras saludables a través de anuncios e imágenes. Ya podemos ver que contamos con empresas, por ejemplo, en algunas universidades o institutos de educación, ya cuentan con estas máquinas expendedoras donde nos ofrecen jugos naturales, snack a base de frutos secos o de frutas deshidratadas. El criterio de procedimiento de emergencia. El edificio debe contar con un plan integral para casos de emergencia, con personas capacitadas en primeros auxilios. Esto se aplica a centros comerciales y edificios de oficinas, pero también se están aplicando edificios de vivienda a través de las políticas que genera la administración y la junta de propietarios de los edificios de vivienda. Esto es un ejemplo de los resultados de un proyecto Fitwel. Como ven, tenemos las categorías de impacto de salud en porcentaje, que son los que logramos a través del proyecto. Y la sinergia entre ellas y los criterios aplican un puntaje. Y en este caso, contamos con la certificación de 2 estrellas. Unos datos que son muy valiosos por considerar son que el 78% de los millennials considera que la calidad del lugar de trabajo es muy importante al momento de elegir al empleador, y que el 69% intercambiaría otros beneficios por un lugar para trabajar con mejores beneficios. Esto también se replica al momento de elegir a una vivienda. El 71% de los propietarios de viviendas nos mencionan que la proximidad a senderos a caminar, de parques, de vegetación es muy importante al momento de decidir dónde vivir. Entonces, para terminar,
les voy a dejar una tarea. Considerando que pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores, que los edificios generan habitabilidad, dando a la gente la sensación de que su rutina o trabajo diario resulta especial y que marca una diferencia, y que la salud, confort y productividad son los próximos conceptos del edificio verde, ¿qué nota le pondrías a los espacios donde vives y trabajas? Gracias. Bueno, Evelyn, antes de nada, muchas gracias por la presentación. A mí personalmente me ha quedado mucho más claro todavía qué es la certificación Fitwel. Y vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Antes de nada, también me gustaría añadir que si tienen alguna duda adicional o alguna consulta que no les vayamos a responder ahora, la hagan llegar a través de email a Evelyn o a la persona de ventas con la que suelen contactar. Voy a poner de todas maneras ahora por la pestaña de las preguntas los correos electrónicos. Y bueno, pues vamos a mirar las preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo del webinar y así poder brindarles y responderles aquellas preguntas que les hayan ido surgiendo. Bueno, Evelyn, tenemos aquí una pregunta de Luciano que nos pregunta si se pueden certificar proyectos existentes. Sí, de hecho, podemos certificar proyectos de vivienda, oficinas o comercio existentes y se tiene que hacer la evaluación de la viabilidad del proyecto en relación a las estrategias y criterios de Fitwel. Y una vez que ellos hayan optado la decisión de continuar, se realiza una serie de encuestas y en algunos casos de ecuaciones que fueran necesarias para lograr la certificación. Y más o menos, también nos pregunta Diana, ¿cuánto tiempo dura el proceso de certificación Fitwel? Una vez que contamos con ya los criterios y las pruebas de la verificación de los criterios y las estrategias que vamos a adoptar, 12 semanas se demora el equipo de proyecto Fitwel en hacer la evaluación y en relación a ello realizan los comentarios al equipo de proyecto y obtenemos la certificación. Okay. Aquí hay otra pregunta de Luciano que nos pregunta, que esta sí tengo yo respuesta. Así como los restaurantes de los alrededores sirven para el puntaje, ¿también sirven los gimnasios o centros deportivos? Luciano, ¿sirven los gimnasios y centros deportivos siempre y cuando estén dentro de los 800 metros alrededor del edificio? Después nos hacen llegar aquí más preguntas. Nos pregunta Álvaro Ramos, ¿en qué se basa el puntaje de cada estrategia, Evelyn? En las estrategias que vamos aplicando, primero que nada, no hay requerimientos obligatorios, sino se tiene que verificar el proyecto en relación a los criterios que se basan en las categorías que acabo de explicar. Y se va viendo de qué manera el proyecto va cumpliendo o tiene ciertas estrategias, ¿no? Como el uso del agua, que por ejemplo expliqué, como la implementación de elementos que fomenten el uso de las escaleras, como de repente si cuenta con mobiliarios en la entrada que inviten en la estancia, o los espacios al aire libre, que cuente de repente con algún tipo de jardines hidropónicos o con huertos urbanos. Todos estos factores del mismo proyecto y los factores externos dentro de un rango de metros forman parte del análisis para poder lograr la certificación. Entonces, en relación a esos factores, se evalúan cuáles son los criterios que se está aplicando y se puede lograr la certificación Fitwel. Okay. Espero que esto haya respondido a la pregunta, Álvaro. Después también nos pregunta Diana, ¿cuánto tiempo se tarda en rentabilizar más o menos la certificación Fitwel? Como les mencioné, en la etapa de revisión del proyecto por parte de la certificadora son 12 semanas, ¿no? Previo a ello se prepara la documentación para cada uno el cumplimiento de los criterios, según el análisis. Ok, perfecto.
¿Y el coste de esta certificación es fijo o varía dependiendo del proyecto? Es depende del proyecto, pero sí les puedo dar una información que, por ejemplo, si nosotros tenemos, nuestro proyecto no supera los 4.750 metros cuadrados, el pago de la certificación es de 5.500. Paralelo a ello, se tiene que hacer un pago de tarifa de inscripción, que eso, la tarifa de inscripción sí es para todos, que es de $500. Ok. Después, acerca del precio, tenemos preparado un listado donde está más específico según el metraje el precio que tienen la certificación. ¿Y cuántas estrategias? Nos pregunta de nuevo Álvaro, viniendo al tema anterior de las estrategias. Ujú. ¿Cuántas estrategias Fitwell hay? Son 12. Son 12 criterios de impacto. Y en cada uno de los criterios, estos criterios tienen un checklist de Fitwell, donde se Ujú. empiezan a evaluar las diferentes, las evidencias de lo que contiene el proyecto y se va viendo y midiendo los puntos que se van otorgando, ¿no? Y de acuerdo a eso, si es que es necesario, si tienen que implementar alguna de estos criterios, ¿no? Ya lo trabajamos con el mismo equipo de proyecto. Ok. Y nos preguntan, viniendo al tema anterior de los gimnasios, la Ujú. certificación, puedo responder yo a esta. La certificación requiere medir la utilización de las estrategias por los ocupantes del edificio. Ah, bueno, perdona, me he confundido, esta es de Andrea. La certificación requiere medir la utilización de las estrategias por los ocupantes del edificio. Por ejemplo, nos pregunta que quiénes realmente se alimentan de la comida saludable. Los usuarios. O sea, la intención en tema de comida saludable es que se fomente e incentive para los mismos usuarios, ¿no? Ya sea de oficinas, de vivienda o de comercio. Y después, viniendo antes, perdona, al tema de gimnasios que mencionamos, nos pregunta Hipólito si los gimnasios comerciales también se consideran dentro del criterio. Sí se considera. Si son comerciales, Sí. no importa, también se consideran dentro del criterio para la certificación Fitwel. Después aquí voy leyendo más preguntas que nos están haciendo llegar. Nos pregunta Andrea si puede certificar al mismo tiempo su proyecto LEED y Fitwel al mismo tiempo. Si puede tener Sí, las dos certificaciones a la vez. sí. En realidad hay muchas estrategias que considera LEED que aportan a la certificación, que dan valor a la certificación Fitwel. Ok, perfecto. Y después es que estoy aquí leyendo las preguntas. Nos pregunta Verónica, buenos días Verónica, que cómo aplicaría el criterio de comida saludable para un proyecto de vivienda. Por ejemplo, incentivando a través de la junta de propietarios o de la administración el uso el consumo de alimentación saludable, ¿no? Se puede implementar señaléticas, se puede de repente enviar un plan nutricional a las viviendas de tal manera de que se dé prioridad, ¿no? Se incentive, se fomente. Ok. Después nos pregunta Hipólito que si las condiciones no llegan a cumplir con el puntaje mínimo por las condiciones, no calificarían con la certificación. Pero de todas formas hay varios criterios y se puede elegir entre ellos para poder llegar a este criterio. Entonces, Sí. respuesta que acabo de hacer, que nos ha preguntado Octavio. Perdón, Wilberto. Después tengo aquí más preguntitas. Nos preguntan, nos pregunta Octavio que cuáles son algunos criterios para mejorar el aire interior en las edificaciones. Por ejemplo, contar con señalética libre de tabaco, ¿no? Esto se aplica no solo en los espacios interiores, sino también en los espacios exteriores, también en la entrada del edificio, ¿no? También considerar, por ejemplo, ventiladores, donde se puede hacer el control a nivel grupal o individual de los espacios interiores. También considerar dentro
del confort más que nada, ¿no? Utilizar materiales que resistan al moho y la humedad. Okay. Y también, para añadir, se hacen estudios y sé que se pueden ir añadiendo ventanas móviles, porque depende de si son ventanas móviles, ventanas fijas, y todo esto ayuda para el aire interior de las instalaciones. Pero como ha comentado Evelyn, todo depende del estudio que se haga del edificio y también incluso podemos poner sensores de CO2 para mejorar el aire interior. Vamos a Sí. ver si llega alguna preguntita más. Y Por ahora, perdona, sobre el tema de la ventilación, es muy importante la renovación del aire interior, ¿no? Ya que mencioné que muchas veces el aire exterior es más contaminante que el interior. okay. Diana nos pide paso, ha levantado la mano. Vamos a ver, Diana, te voy a dar acceso para que puedas hablar y nos haces la pregunta por voz. Hola, ay, Diana. Hola, buenos días, Diana, ¿nos escucha? No escucho. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es su pregunta? Ah, ya, perfecto. Bueno, en realidad ya la adelanté un poco por el chat, pero Evelyn comentó respecto a que si es que tú tienes la certificación LEED, puedes automáticamente cumplir algunos estándares de Fitwel. Quería ver que haga este cruce, ¿no? De cuáles son estos criterios que se cumplen con LEED y Fitwel. Por ejemplo, LEED evalúa la ubicación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos cerca del edificio? Ya sea centros comerciales, servicios básicos, también el estacionamiento de bicicletas, también se evalúa la calidad del aire, la iluminación interior del edificio. Perfecto, muchas gracias, Evelyn. Bueno, vamos a esperar a ver si nos hacen alguna pregunta más. La verdad que a mí personalmente me ha quedado todo mucho más claro algunas dudas que tenía. Nos pregunta Andrea que cada cuánto tiempo se debe renovar esta certificación. Bien, cuando nosotros contamos con la certificación a nivel en la etapa de diseño, luego continúa la etapa de certificación a nivel de construcción y postconstrucción. ¿Ya? Allí hay un tiempo, luego de 3 años, lo podríamos certificar. También, si hablamos de un edificio existente y logramos la certificación, en un periodo, luego de 3 años, podemos también obtener la recertificación de Fitwel. Perfecto. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, mientras nos van haciendo alguna pregunta más, me gustaría recordar que estamos abiertos a una reunión para poder ver su proyecto específicamente o sobre algún punto en especial que quieran más información, que le podamos brindar más información. Puede ser de forma telemática, ahora que estamos todos desde nuestras casas. Y nada, vamos a esperar un poquito a ver si nos cae alguna pregunta más y a ver si alguien tiene alguna duda más. Y bueno, la verdad que mientras tanto, Evelyn, la verdad que ha sido un placer. Me ha gustado mucho este primer webinar que hemos organizado ahora que estamos todos en casa. Y bueno, he de decirle que será el primero de una serie de webinars que vamos a ir haciendo a lo largo de este mes de abril para que conozcan un poquito más de las certificaciones con las que trabajamos, de los servicios que prestamos y así poder conocer un poco más. Y bueno, vamos a dar un minuto más por si llega alguna preguntita más. Y si no, pues yo creo que podemos dar por finalizado este primer webinar. Como les recordaba, les voy a volver a dejar aquí los emails en la pestaña para que, por si tienen alguna pregunta más, alguna duda más o quieren que le miremos el proyecto más en detalle para poder así hacer un análisis, como iba diciendo, más detallado para ver si califica para esta certificación. Yo quería igual agradecer por su tiempo.
porque más que nada esto es una aproximación general de Fitwel, ya que la idea es que podremos no solamente lograr la eficiencia en los recursos, en la conservación de los recursos naturales y cuidar el medio ambiente, sino lo importante que es mantener nuestra salud y bienestar, no solamente de nosotros, sino a nivel de comunidad. Nos pregunta Álvaro si hay algún proyecto Fitwel certificado en Perú, Evelyn. A la fecha no tenemos algún proyecto certificado Fitwel, Okay, que yo pues sepa. ya saben, pueden ser los primeros en certificar su proyecto Fitwel. Sí, Disculpa. No, sí, y que a la vez hay muchos criterios que en la actualidad nos ayudan a cumplir las estrategias, ¿no? No es es una certificación muy bonita porque en la actualidad no hay una certificación o una evaluación que piense en cómo es que viven, cómo es que vivimos, en qué lugar trabajamos, ¿no? Entonces, esto le da bastante un valor humano a los edificios que ya sea como inversionistas, inmobiliarias, ingenieros o arquitectos, proponemos para la ciudad. Y la verdad que además con la arquitectura que está cambiando mucho en este siglo XXI y más los espacios abiertos que se están viendo ahora, yo creo que es una certificación que está enfocada hacia esos espacios abiertos, hacia esa nueva forma de trabajar que tenemos en grupo y mejorar no solo el ambiente, sino la salud de las personas que habitan dentro del edificio, como comentaba Evelyn, de la comunidad y dotar todo de más energía y hacer que todo fluya mejor. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por conocer más, por querer saber más acerca de la certificación Fitwel. Es todo un placer. Si quieren más información, pueden consultarla en nuestra página web, www.sumacinc.com. La dejaré también aquí en la ventana de preguntas y les mandaremos un correo donde podrán ver de nuevo el webinar que quedará grabado por si tienen alguna duda o quieren volver atrás en la presentación y para conocer algún detalle que se les haya quedado detrás. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Evelyn, por estar aquí con nosotros y tomarte tu tiempo. Gracias, Gonzalo, a ti. Y gracias a ustedes. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos pronto en el siguiente webinar. Ya les mantendremos informados y si quieren más información, no duden en hacernos llegar sus dudas por email y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.